Buenas tardes, queridos hermanos, bendecimos al Todopoderoso, al Rey del Universo en este día. Y le damos gracias por poder tener la oportunidad de volver a compartir con ustedes los salmos y una pequeña reflexión. En esta hora, días que estamos viviendo como humanidad, trascendentales, donde hay guerras, rumores de más guerras, rumores de ataques nucleares, la naturaleza totalmente descontrolada, el hombre totalmente en caos. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener más que nunca la certeza que el Eterno bendito sea nos guarda, nos cuida, nos protege, nos guía. Pero para ello debemos estar conscientes de que su presencia, su Espíritu Santo está dentro de nosotros y estar conscientes a esa bendita presencia. El Salmo 40 dice así: confié y confiaré en el Eterno. Él me atendió y oyó mi ruego. Me subió de un terrible pozo, de un profundo lodazal, y ubicó en un lugar firme mis pies. Puso en mi boca un canto nuevo de loas a nuestro Dios, para que vean todos y le teman, confiando en él. Dichoso, dichoso el hombre que pone en Dios su fe y no acude a las falsedades. Fue grandioso lo que has hecho de maravillas, Dios mío, y los proyectos para con nosotros. Eres incomparable. Aunque lo relate y lo repita, es innumerable. Ofrenda y sacrificio no es lo que quieres, sino oídos que distes para obedecerte. Ofrendas por pecado no pediste. Entonces dije, he aquí, vine con un libro, la palabra, la Torá, los mandamientos están escritos para mí. Hacer tu voluntad siempre he querido, y tu palabra está dentro mío. Difundí tu justicia ante multitudes y mis labios no cerré. Tú lo sabes, Dios. Tu justicia no oculté en mi corazón. Proclamé y pregoné tu fe y salvación. No privé tu misericordia y verdad al público. Dios eterno, no me niegues tu compasión, que tu merced y tu verdad siempre me protejan. Me rodean incontables males que mis pecados causaron y ya no puedo ver. Son más que mis cabellos y mi corazón se afectó. Sálvame, Dios, y apura mi auxilio. Que se apenen y palidezcan los que amenazaron mi vida, y retrocedan los que quieren mi mal, y sufran penas los que dijeron bravo por mi desgracia, y que se alegren los que te buscan, y digan quienes te aman, grandioso es el Eterno, y yo pobre y agobiado. Eterno Dios, ten consideración de mí, eres mi ayuda y rescate. Tú eres mi Dios, no demores. Este salmo nos cuenta en parte las vivencias de David, del rey David, amado por muchos, odiado por otros, envidiados por muchos. Él no buscó ser el rey de Israel. Él no buscó tener una fama. Simplemente ese muchacho, cuando vio que Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, al ejército, y nadie le enfrentaba, fue inspirado por el Espíritu de Dios con el cual él siempre conversaba en las noches de vigilia cuando cuidaba las ovejas de su padre. Era ese mismo
espíritu que le arrojaba y le daba fuerza y valor para lanzar ondas contra los leones que venían a robarle las ovejas. Y viendo que nadie se levantaba a defender el nombre del Eterno, dio un paso adelante. Le quisieron poner una coraza y las ropas de un guerrero y se veía ridículo porque era un niño flacuchento, debilucho. ¿Cómo se rió Goliat antes que la piedra lo derribase? Bueno, la historia ustedes la conocen, es perfectamente conocida. De ahí empezó a surgir su fama y también tenía esa cualidad de apaciguar los tormentos mentales que tenía el rey Saúl. Y por la desobediencia del rey Saúl, por querer tomar una posición que Dios lo había puesto por rey, pero él tenía otro rey sobre sí, que es el Eterno, al cual tenía que sujetarse y obedecer, cosa que no hizo en una oportunidad, Dios lo desechó y eligió a este pastorcito valiente que venció a Goliat, y este pastorcito Dios lo ungió como rey. Pero David no fue como ninguno de nosotros, que a veces pensamos y estamos anhelando un puesto en la congregación, que se caiga fulano o que se vaya fulano para poder subir yo. No, él simplemente esperó con paciencia, confiando en el Eterno y respetando hasta las últimas consecuencias al rey de Israel. Ahora, queridos hermanos, estamos viviendo días muy difíciles. ¿Cuál fue la gracia de David para vivir días tan turbulentos, de tanta guerra? Porque si hubo uno de los reyes de Israel que le tocó luchar y enfrentar guerra tras guerra, fue David. David tomó la ciudad de Jerusalén de los jebuseos y luego la tomó como lugar para establecer el reino de Israel y trajo el tabernáculo a ese lugar. Y Dios lo honró ese lugar y lo puso para convocar al pueblo en torno a su presencia. Pero ¿cuál era el secreto de David? La conciencia que él tenía despierta del Espíritu del Eterno dentro suyo. ¿Pecó? Sí. ¿Cayó? Sí. ¿Tuvo fallas? Sí. Era un hombre, como tú, como yo, un ser humano, que tuvo muchas falencias, pero tenía una particularidad: tener esa conciencia de la presencia divina y humillarse delante de él y pedir su cobertura. Siempre pedía dirección de parte de él, si debía salir o no salir a la guerra, si tenía que ir por este camino o por el otro. Él no tomaba decisiones individuales. Las veces que tomó decisiones por sí mismo fueron su gran dolor. Todos conocemos la historia de David y sus hijos. Pero ahora estamos viviendo en un mundo convulsionado con guerras, con rumores de guerra, con guerras con la naturaleza que se ha rebelado contra el hombre y arremete con vientos huracanados, con tornados, con inundaciones, con erupciones volcánicas, con fuegos que son casi imposibles de extinguir. Y el hombre luchando en las ciudades, teniendo temor de salir a las calles por la delincuencia, que no es solamente en nuestro país, es en todas partes. La delincuencia se ha tomado las calles, porque el temor de Dios se ha perdido. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Volvernos al Espíritu, volvernos al interior, a la comunión íntima con Él, a la oración y al clamor, para que el reino de los cielos se establezca. Porque el reino de los cielos se va a establecer, pero estas cosas que estamos viviendo se tienen que vivir, pues el Señor las dijo, pero tienen que ser un llamado de atención para nosotros, su pueblo, para volvernos a Él, para buscar su dirección
en lo particular y en lo colectivo como congregaciones. La voluntad del Padre no es que estemos divididos. La voluntad del Padre es que seamos uno, de un corazón y un alma. Los primeros creyentes en Jerusalén eran de un corazón y un alma. Pero hasta el día de hoy, muchos se han levantado en torno a la palabra de la unidad y han terminado dividiéndose. Dividiéndose por doctrinas, dividiéndose por formas, por liturgia, por a veces hasta por amistades, pero la verdad de las cosas que no nos hemos dado cuenta, que el Hijo de Dios dijo, yo no hago nada que mi Padre no me lo ordene y me dé claras instrucciones. Hasta antes de ir a la cruz, en el Getsemaní, sudó sangre, preguntando, ¿es tu voluntad que yo beba esta copa? ¿Debo ir o no debo ir? Y cuando tuvo la confirmación, asintió y lo aceptó. Pero él era el Hijo de Dios, el que estaba en el seno del Padre y actuaba de esa manera. ¿Y cuántos de nosotros tomamos decisiones sobre las congregaciones, sobre la forma de predicar, sobre la forma de llevar a cabo las cosas sin consultar? ¿Y para qué vamos a hablar de lo particular? Compramos, vendemos, nos casamos, nos separamos, hacemos esto, lo otro, sin esperar la respuesta del Eterno. Después estamos llorando, pidiendo que nos apoyen en oración y gastamos largas a veces estadías de oración para que el Señor nos libre de esto, de lo otro, de lo acá. Y los intereses del reino. ¿Quién ora por los intereses del reino? Los intereses del reino de Dios y su justicia, no los intereses de una congregación, no los intereses de algo en particular, sino lo del reino de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Nosotros tenemos que despertar, queridos hermanos. Tenemos que despertar. Yo en esta área de grabar videos soy media nula y a veces salen súper malos los videos en cuanto a la proyección, a la luz, a la fotografía, lo que sea. Pero lo que me interesa es que el mensaje mueva las conciencias de nosotros para volvernos a Él y decirnos, heme aquí, Padre. Colectivamente debemos que buscar y decir, Señor, aquí estamos. Rendimos este momento, este tiempo de oración a ti. Pon en nosotros la carga que tú tienes, que no sea procesada por mi mente, ni por mis sentimientos, ni por mis intereses, sino los intereses del reino de Dios. Día a día, muchas almas, mucha gente va a la sepultura sin conocerle. Mucha gente se va en oscuridad y nuestra responsabilidad no la estamos cumpliendo, porque no basta con predicar y predicar y predicar, sino tenemos que orar. La palabra tiene que ir acompañada de la oración y la oración es el sacrificio continuo. La oración reemplaza ese sacrificio continuo de mañana y de tarde que se hacía en el tabernáculo y luego en el templo. Se encendía fuego, se colocaba la víctima y se quemaba completamente y subía el humo hacia lo alto. Ahora no hay templo, no hay tabernáculo, no hay sacrificio de animales. El sacrificio es nuestra alma animal, mi instinto, mi deseo animal, de lo que yo soy por naturaleza, para volverme a Él y ponerme en ese altar y decirme aquí, coloca tu carga, abro mi boca y tú la llenas. Y que fluya, fluya por el Espíritu la oración. Tenemos que aprender a ser convocados por el Espíritu. No solamente en los días que tenemos las reuniones, no solamente en la programación, sino el Espíritu te puede llamar a las 2, a las 3 de la mañana, a ti, a ti, a ti, a cualquiera. Ya, y nos conecta en el Espíritu y estamos todos intercediendo como un solo hombre. Tenemos que experimentar eso. Tenemos que experimentar lo que experimentó Samuel cuando era un muchacho y vivía con ese sacerdote Elí, que escuchó que le decían Samuel, Samuel, y iba donde el sacerdote le decía, ¿qué quieres? Yo no te he llamado, Samuel,
volvía a acostarse y volvía a sentir el llamado hasta que Elí le dijo, dile al Padre, dile al Eterno, heme aquí. Eso es lo que busca el Señor. No tus intereses, no los intereses de tu congregación, denominación o lo que sea, sino los intereses del reino de Dios. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Si te gustó, si te despertó, comparte estas humildes palabras con otros creyentes, con otras personas. Y dale un me gusta para que se reproduzca más. Porque no sé de qué otra manera. No tengo púlpito. Los púlpitos están reservados para ciertos personajes. Yo no soy pastor, yo no soy ministro, yo no soy nada. Soy una simple sierva del Señor que te estoy hablando por el Espíritu Santo que en este momento me está usando mi boca para decir el deseo. No queda tiempo. El tiempo que viene es corto. Todas las señales están cumplidas, absolutamente todas. Y tenemos que estar con nuestra vasija, con aceite suficiente para encender la lámpara cuando se escuche el llamado del novio. Tenemos que rescatar en oración. El Espíritu hace lo demás, pero nosotros tenemos que hacer la oración. Nosotros clamamos, oramos y Dios envía sus huestes celestiales para congregar, para traer a los que han de ser añadidos en la fe, para salvar, para redimir, para que su nombre sea glorificado. Tengan un buen fin de semana. Nos volveremos a ver cuando el Padre así me ordene nuevamente. Shalom, shalom.